Vamos a entrar ahora en otro vector energético, el biometano. Para hablarnos de él y la producción de biometano, contamos con la presencia de Marta Carballo, es profesora de Ingeniería Química en la Universidad de Santiago. Tiene una enorme experiencia en este campo, trabajando desde hace muchísimos años. Y, bueno, es una versión completamente distinta, seguramente la visión global de lo que son los hidrógenos, el hidrógeno donde procede, de la biometano, etcétera, lo haremos al final, ¿verdad? Para tu pregunta que comentabas antes. Marta, cuando quieras. Gracias, Juan. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, vamos a cambiar un poco de vector energético, pero acabo de aprender que es el segundo. Si el hidrógeno es el primero, pues el metano es el segundo, que estamos ahí. Entonces, vamos a empezar porque ¿qué es el biometano? ¿Qué significa esta palabra? Entonces, bueno, como todos sabéis, o muchos de vosotros, es un gas combustible con una elevada concentración de metano. Y cuando hablamos de elevada, estamos hablando prácticamente de más del 90%, incluso más del 95%. Y según el uso final, pues hay unos requisitos a mayores. Y la principal fuente de obtención de este biometano es el biogás. Veremos más adelante cómo viene este biogás. ¿Por qué está tan de moda este biometano? Porque es un gas renovable, y eso es porque procede de fuentes de biomasa, su obtención a partir de fuentes de biomasa renovables. Le llamamos bio y no le llamamos metano bio, pues simplemente porque se produce a partir del biogás, y el biogás es un gas que se obtiene a partir de degradación biológica de residuos orgánicos. Y la gran ventaja del biometano es que posee unas propiedades y unas ventajas similares a las del gas natural, sobre todo en cuanto a su vector ambiental, ¿no? Menores emisiones, etcétera, y por lo tanto puede sustituirlo y utilizarse en las mismas aplicaciones que el gas natural, que tan de moda está últimamente, ¿no? Con todo el conflicto que tenemos. Decíamos que la principal fuente para producir biometano es el biogás. Entonces vamos a ver ahora qué es este biogás. El biogás es nuevamente un gas combustible que se obtiene en un proceso biológico. En un proceso biológico pues, muy conocido, ampliamente establecido, que es la digestión anaerobia, y eso no es más que una descomposición de la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Y esta descomposición la hacen una serie de microorganismos. Entonces, a partir de residuos orgánicos, biomasa, este proceso nos va a dar dos productos, el biogás y el digestato. La diferencia entre biogás y biometano es que el biogás es una mezcla gaseosa. Efectivamente, el componente principal del biogás es el metano, que está, pues, dependiendo del proceso, del residuo utilizado, entre un 50 y un 70%. Y es efectivamente este componente el que le da el contenido energético a este biogás. El segundo componente principal es el dióxido de carbono, y luego tiene diferentes compuestos traza. ¿Vale? El biogás tiene un gran potencial porque es la única energía renovable, hablamos, que puede utilizarse para cualquiera de las grandes aplicaciones energéticas. Antiguamente, principalmente, se utilizaba pues, como fuente de energía térmica, se quemaban calderas, combustión. Más recientemente pues, se utiliza para la producción simultánea de energía térmica y energía eléctrica, esos motores de cogeneración, y últimamente pues, para producir biometano. Este biometano, pues, posteriormente, podrá ser introducido en las redes de transporte o distribución del gas natural o como gas también ahora vehicular. Sin embargo, para pasar de biogás a biometano, este biogás tiene que ser, digamos, depurado. Partimos de una mezcla gaseosa y necesitamos un contenido en metano pues, más alto. Hablábamos de por encima de un 95%. Cuando hablamos de depuración del biogás, hablamos de que tiene que ser, primero, limpiado, y cuando hablamos de este proceso de limpieza, el objetivo principal es la eliminación de esos compuestos más minoritarios, compuestos traza, y además tiene que sufrir un enriquecimiento o upgrading, que hablamos ahí. Y este proceso es el que se centra fundamentalmente en la separación de este segundo componente mayoritario del biogás, que es el dióxido de carbono. Haciendo estas dos etapas es como pasamos de biogás a biometano. Vamos a ver ahora un poquito la evolución tanto de biogás como de biometano en Europa. Aquí veis un poco la evolución de biogás, es un poco el color un poquito más claro en la última década, y del biometano un poquito el color más oscuro. Podemos ver que en los primeros, digamos, 5 años de esta última década, tuvo bastante explosión la producción de biogás, ¿vale? Se ha casi triplicado. Sin embargo, en los últimos 5 años, ¿vale? Este es el último informe de la Agencia Europea de Biogás, pues digamos que la producción de biogás se ha estancado en Europa, prácticamente. Sin embargo, si comparamos la producción de biometano,
¿vale? Esta es la producción total. Bueno, pues fue un poco lentamente, se ha triplicado en 5 años, pero en los últimos años parece que está despegando mucho más el biometano con respecto al biogás. Si hacemos este análisis por países, evidentemente, quien nos ganan por goleada es Alemania, Reino Unido e Italia, ¿vale? Que son unos órdenes de magnitud, tanto en producción de biogás como de biometano, muy superiores a los que tenemos en el resto de países. España no está tan mal, porque es el 5º país de la Unión Europea en producción de biogás. Estos son datos del 2020 y todavía parece que no hay producción de biometano. Iremos más adelante a ver que sí que ya hay algo de biometano en España, pero son fundamentalmente producción de biogás. Aquí podéis ver la producción de biogás en el 2020 en comparación con el consumo total de gas en cada país. Entonces, aún sabiendo, si recordáis, en la liga anterior, digamos, ganaba Alemania, Reino Unido y Francia, incluso estos países donde más se produce, en la producción de biogás no llega al 20%, o de biometano, del consumo total de gas natural en estos países. Y si nos fijamos en esta foto, incluso para España, España, siendo el 5º país de la Unión Europea que produce biogás, no supone esta producción ni el 2% del consumo total de gas. Entonces, aquí esto implica que hay un gran potencial de mejora en esta plaza. Si ya nos centramos en biometano, ¿vale? Aquí se representan las plantas de biometano en cada año y las nuevas plantas. Y sí que se observa que en los últimos años hay un despliegue, hasta el 2020, en plantas de biometano, en esta nueva producción de upgrading del biogás a biometano. Digamos que en Europa habían cerca de las 900 plantas en el 2020, pero si vemos esta distribución por países, vemos que son nuevas plantas solo de biometano, ¿vale? Nuevas plantas, no plantas totales. Y vemos que en los primeros 5 años, pues Alemania es la que desplegó el mayor potencial en producción de nuevas plantas, implantación de biometano, pero en los últimos 5 años es Francia la que está liderando el mercado de nuevas plantas de biometano en Europa. España no aparece como país aquí, o sea que estaríamos incluidos en este otros que aparece aquí arriba. Y concretamente, en España, en el 2021, habían inaugurado, porque se sabe que hay como 2 o 3 plantas más que fueron a finales de 2021, 3 plantas. La primera fue en Madrid, ya en el 2009, con una capacidad bastante elevada, en torno a los 1.000 metros cúbicos de biometano hora, y las 2 últimas del 2021, que es en Barcelona y en Burgos, ya tienen una producción considerablemente menor. Sin embargo, las estimaciones de esto para llegar en el 2050, con ese 0 emisiones, etcétera, del potencial que podría haber en cada uno de los países, vemos que en España es el 2º país con mayor potencial para la producción de biometano. De hecho, estamos en el orden de lo que hablamos de teravatios hora, en este caso. Eso significa que es casi el potencial que tiene España, es prácticamente el potencial actual que ha instalado en Europa. En Europa está cerca de los 190 teravatios hora y se estima ese gran potencial para España. Entonces, hay algo o hay bastante que podemos hacer para mejorar y llegar a estas estimaciones. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de cuáles son esos retos para intentar juntar o que estas 2 figuras de la producción actual y las estimaciones pues confluyan. Y podemos hablar fundamentalmente de, en mi opinión, 3 grandes retos. Es un proceso que está ampliamente consolidado, el proceso de digestión anaerobia, pero deberíamos aumentar la productividad, ¿vale? Y cuando hablamos de aumentar la productividad, hablaremos en 2 sentidos. Podemos mejorar esa selección de residuos para aumentar esta productividad, o podemos intentar optimizar ese proceso de digestión anaerobia, aunque esté ampliamente consolidado. También no podemos olvidarnos que tenemos otro producto, 2 productos, el digestato y el biogás, y si del biogás queremos ir a biometano, tenemos que mejorar esta calidad. Y no podemos olvidarnos también de esa calidad del digestato. Vamos a empezar cómo podemos seleccionar residuos. Existen muchos residuos orgánicos, muchos tipos de residuos orgánicos, susceptibles, digamos, de ser utilizados en digestión anaerobia. Los lodos de depuradora, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, residuos agroindustriales, residuos ganaderos, etc.
Todos ellos son residuos orgánicos, con volúmenes de generación variables y con contenidos en materia orgánica variables. Por lo tanto, esto va a afectar a esa productividad de biometano que queremos obtener. Lo que sí se sabe es que el potencial metanogénico, es decir, el potencial de producir metano de estos residuos, va a depender fundamentalmente de esa composición química y fundamentalmente pues, de su composición en grasas, proteínas y carbohidratos. Nos va a interesar, como podéis ver ahí por los números que se presentan, un residuo rico en grasas, otra historia vas a ver es tener un proceso estable, volveremos sobre ello, que un residuo rico en carbohidratos, porque por tonelada de residuo la cantidad de metano que podemos obtener pues casi es el doble o más del doble si tenemos un residuo rico en grasas que un residuo rico en carbohidratos. Estos números explican por qué los potenciales metanogénicos de diferentes tipos de residuos, esto es simplemente un ejemplo, varían tan ampliamente. Vemos, por ejemplo, que los residuos ganaderos, los purines, tienen un potencial metanogénico, en litro kilo o metro cúbico tonelada, es lo mismo, muy bajo comparado pues, con otros residuos industriales, por ejemplo, los lácteos, glicerina, etc. Por lo tanto, esa selección de residuos de cara a optimizar este proceso de digestión anaerobia, es fundamental conocer estos potenciales metanogénicos. ¿Cómo es la situación en Europa? Pues vemos que en el 2020, esta es la situación, una foto del 2020, la mayor parte del biogás que se produce en Europa procede de residuos agroindustriales. Es cierto que aquí, como agroindustrial, se incluye tanto purines, estiércol, como los llamados cultivos energéticos, aquí. Y en menor medida tenemos el lodo y el vertedero. Si vemos esta figura para biometano, las fuentes, los principales residuos para obtener biometano, sigue dominando los residuos agrícolas, pero vemos que, evidentemente, el vertedero, no hay biometano a partir del biogás que se obtiene en vertedero, cuando es un porcentaje relevante. En España mucho más. Esta es la foto de Europa. Si viésemos la foto de España, vemos que es mucho más. España es fundamentalmente lodos y vertedero. Y adquiere más importancia para la producción de biometano los residuos industriales y la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos para la producción de biometano. Otro eje en el que podemos actuar para aumentar esta productividad de biometano es optimizar el proceso de digestión anaerobia. Para optimizar un proceso, lo primero es conocerlo. Y el proceso de digestión anaerobia es un proceso muy complejo, no vamos a entrar en detalle. Y cuando digo complejo, es un proceso biológico, por lo tanto, implica microorganismos, implica diferentes etapas en la desintegración de esa materia orgánica, disolverla, romperla en trocitos, que la coman, los productos intermedios, etc. E implica todas estas etapas muchos tipos de microorganismos, que además tienen que estar coordinados, porque, digamos, los productos de uno son los sustratos de otro. Entonces, es un proceso muy complejo para optimizarlo. Pero, como bien se ha dicho ya esta tarde, es un proceso que ha sido ampliamente utilizado porque permite una valorización integral de un residuo orgánico. Y cuando hablamos de una valorización integral, hablamos que a partir de residuos se obtiene una fuente de energía, por tanto, una valorización energética, y un digestato, que como veremos posteriormente, tiene valor agronómico. Por tanto, también permite simultáneamente, a partir de residuos, una valorización material. Se ha usado muy ampliamente, ya desde los años 40, para la estabilización y tratamiento de lodos de depuradora. También se ha utilizado para el tratamiento de residuos ganaderos y también para el tratamiento de aguas residuales de alta carga. Si analizamos los puntos que tienen en común los grandes sustratos utilizados, digamos, convencionalmente para la digestión anaerobia, como pueden ser los lodos o los purines, tienen estos puntos en común. Dos puntos, digamos, favorables, pues son grandes volúmenes generados, de ahí su utilización, y una humedad elevada, pero también tienen dos limitaciones de cara a este proceso biológico. Tienen una baja relación carbono-nitrógeno, o sea, mucho nitrógeno que veremos que puede ser inhibitorio y poco carbono, por lo tanto, menos potencial para tener metano,
y eso se traduce en ese bajo potencial metanogénico en general. Aquí es donde surge el proceso de codigestión anaerobia como un parámetro clave para mejorar esa producción energética. Si hablamos de codigestión anaerobia, simplemente lo que estamos modificando es que en vez de un sustrato único, lo que estamos haciendo es tratando en un mismo digestor varios sustratos, es decir, una mezcla de sustratos. Esto nos supone una serie de ventajas. Evidentemente, mezcla de sustratos nos aumenta la producción de metano, consecuentemente esa producción energética, fundamentalmente porque aprovechamos la sinergia entre los diferentes sustratos. Además, también nos permite hacer un uso más eficiente de la instalación, porque en un mismo digestor estamos tratando diferentes residuos y esto reduce costes. Y muchas veces, como hacemos mezcla de sustratos y se complementan en cuanto a características, puede aumentar la biodegradación de un sustrato individual. Por lo tanto, el proceso de codigestión anaerobia ha surgido para ir moviéndonos desde ese objetivo tratamiento, que era inicial para el proceso de digestión anaerobia, tratamiento de residuos, a un objetivo más de valorización de residuos con ese objetivo energético y ambiental. Pero como todo, deberíamos hacer este proceso de digestión anaerobia, hay que hacerlo bien. Y con esto lo que intento decir es que deberíamos saber qué residuos utilizar y en qué proporciones queremos utilizar estos residuos, con un doble objetivo. El primordial es aumentar la producción energética, hacer que esa producción de metano sea máxima. Pero no podemos olvidarnos que tenemos un segundo producto y que hay que gestionarlo posteriormente. Entonces, no podemos olvidarnos de este segundo producto, que es el digestato, y tenemos que mantener una calidad mínima o una calidad adecuada para su posible utilización posterior. Y todo esto tenemos que hacerlo en un digestor cuya operación debe ser lo más estable y óptima posible. Con esto es lo que me refiero, que es un proceso ampliamente conocido, pero, en mi opinión, lejos de estar completamente optimizado. El parámetro clave es una configuración de una mezcla de residuos, lo que hablamos de mezcla óptima de residuos. Cuando hablamos de mezcla óptima, me refiero fundamentalmente a dos conceptos. Uno, cuando hablamos de rendimiento, es decir, que ese potencial metanogénico, esos metros cúbicos de metano por tonelada de residuo, sea lo más alto posible, pero también que esa velocidad de producción sea lo más elevada posible. Para conseguir esto, es fundamental que la mezcla de residuos que yo esté alimentando al digestor esté balanceada, sea complementaria. Y cuando hablamos de ese balance de características de esa mezcla de residuos que entra al digestor, hablamos pues una relación carbono-nitrógeno adecuada para esos microorganismos, carbono-sulfato, minimizar la producción de sulfuro de hidrógeno, lo cual va a afectar a esa calidad de biogás, minimizar niveles inhibitorios de diferentes compuestos, etc. Entonces, es importante conocer las características de los residuos y formular esa mezcla óptima. En el grupo, hace tiempo, se desarrolló hay varios métodos para definir estas mezclas óptimas y en el grupo se desarrolló uno de ellos, el que llamamos OptiBlender. Casi todos los métodos se basan a partir de las características de los residuos y bajo una serie de restricciones que se imponen al proceso, ¿vale?, basados en el conocimiento heurístico, maximizar esa producción de metano. Quizás, no voy a entrar en detalle en el método, una característica distintiva del OptiBlender es que en esa definición de la mezcla óptima se incluyen criterios de calidad del biogás, ya para posteriores usos, no solo contenido de metano, sino calidad para su futura limpieza y enriquecimiento, y criterios de calidad del digestato. Este método no necesita, parece muy exhaustivo, pero no necesita unas características exhaustivas de los residuos. Simplemente los datos necesarios para poder utilizar este método es una caracterización físico-química de los diferentes residuos susceptibles de ser mezclados y utilizados en este digestor
Y necesitamos lo que se conoce como la curva de potencial metanogénico de un residuo. Esto es un ensayo estándar que se realiza a nivel de laboratorio y que simplemente medimos a lo largo del tiempo la producción de metano. Este tipo de curvas de metanización nos dan dos tipos de informaciones, porque por un lado nos da ese rendimiento máximo que podemos obtener, es decir, de toda la materia orgánica que posee mi residuo, cuánto soy capaz de transformar en metano, y también me da esa velocidad de producción de metano. A partir de estos datos de entrada, el software lo que hace es calcular para cada tiempo de residencia hidráulico de nuestro digestor cuál es la mezcla óptima. Va haciendo un barrido de tiempos de residencia, digamos, y nos calcula la mezcla óptima. De tal forma que lo que obtenemos es este tipo de gráfica. Tenemos cuál es la producción de metano en función del tiempo de residencia hidráulico y la mezcla óptima. Por tanto, a partir de esta gráfica podemos sacar cuál es nuestro óptimo de operación. Esta es una forma de aumentar la productividad mediante una selección óptima de residuos. Muy bien, tenemos nuestra mezcla óptima, tenemos nuestro digestato adecuado y nuestra producción de metano máxima. Pero lo que queremos es que este proceso de digestión anaerobia que está ocurriendo en el digestor ocurra de una manera estable. Entonces, también tenemos que movernos desde una operación, digamos, conservadora a una operación un poco más arriesgada. ¿Qué quiero decir con esto? En esta gráfica podéis ver la productividad de metano, ¿vale?, frente a la acumulación de ácidos en el reactor. Si se nos acumulan ácidos en el reactor, estamos perdiendo rendimiento. Quiere decir que hay materia orgánica que se acumula como ácidos y no está yendo a metano, ¿vale? La mayor parte de los digestores operan prácticamente en ese punto de operación. Es lo que nosotros llamamos operación conservadora. No tengo mucha acumulación de ácidos, tengo un rendimiento realmente elevado, digamos, en mi proceso, pero una productividad muy baja. Deberíamos irnos a una operación más arriesgada, y con eso digo, deberíamos operar cerca de ese punto óptimo. Claro, operar en el óptimo es demasiado arriesgado, porque si nos pasamos de ahí ya cae rápidamente esa estabilidad. Pero sí que deberíamos operar cerca de ese punto óptimo, porque mantenemos rendimiento pero aumentamos productividad, pero para poder hacer eso, claro, necesitamos un control del proceso muy adecuado y muy estricto, para que realmente cuando nos acerquemos aquí nos vuelva para atrás, que no nos deja venir ahí. Por lo tanto, también para aumentar la productividad deberíamos movernos, pues eso, desde el punto de operación más frecuente, que podemos decir que es más seguro, sin duda, más conservador, a un punto de operación más arriesgado, aplicando sistemas de control adecuados. OptiBlender también incorpora este sistema de control, es decir, toda la primera parte en la que se ha desarrollado para la formulación de esa mezcla óptima de residuos incluye también el software una segunda parte en la que se hace una diagnosis, ¿vale? Se miden una serie de parámetros del proceso, se analiza su estabilidad y en función de eso se hace una modificación de parámetros, de la mezcla, etcétera, para que el proceso esté controlado. Entonces, en definitiva, todo el software de OptiBlender lo que nos permite es, por un lado, hacer una selección correcta de la mezcla de residuos que debemos alimentar al reactor para aumentar esa productividad, pero también nos permite operar en un punto de operación, voy a llamarle un poco más arriesgado, con esa incorporación de ese lazo de control más óptimo. La idea es que monitorizamos diferentes parámetros, tanto del efluente como del B-gas, y lo único que se manipula son los caudales de los diferentes residuos. Es decir, lo que vamos cambiando es la mezcla de residuos. Este sistema, evidentemente, como todo desarrollo, se validó primero a escala de laboratorio. Aquí vais viendo cómo a lo largo del tiempo se fueron modificando las proporciones de los tres residuos principales. Esa modificación de las proporciones de los sustratos también aumentó la velocidad de carga orgánica en el reactor. Y lo que hemos visto es que con esa aplicación hemos conseguido triplicar la producción de metano, es esta línea gris, porque aumentamos carga y la operación siguió siendo estable, manteniendo ese control óptimo de la operación. Tras esta validación a escala laboratorio, también fue validado a escala piloto en la DAR de Benz, en La Coruña, y actualmente está siendo explotado este sistema por la empresa ICODA ya a nivel industrial.
Como todo proceso biológico, si queremos optimizarlo, aparte de un buen control, una buena selección del sustrato, debemos minimizar la presencia de inhibiciones para estos microorganismos. Existen diversos inhibidores, pero un inhibidor común a los residuos que hemos mencionado anteriormente, como lo son los residuos ganaderos, los lodos de depuradora o la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, es el nitrógeno. Estos suelen tener relaciones carbono-nitrógeno, como decíamos alto, bajas. Así como la materia orgánica se degrada durante el proceso de digestión anaerobia, perdemos materia orgánica del digestato y nos va en forma de biogás, ¿vale? En forma de metano, el nitrógeno no se elimina durante la digestión anaerobia. Hay una pequeña pérdida en forma de amoníaco, ¿no? De stripping en el gas, una poca asimilación para crecimiento de biomasa, pero el nitrógeno lo que sufre es una transformación durante el proceso de digestión anaerobia, digamos de nitrógeno orgánico, a nitrógeno amoniacal. Y este nitrógeno amoniacal ya no solo no es que se elimine, pues puede ser tóxico para nuestros microorganismos. Y esa toxicidad viene dada fundamentalmente por su forma libre, ¿vale? El amoníaco, lo que llamamos el amonio libre. Y la forma de amonio libre que vamos a tener en nuestro digestor depende de 3 parámetros fundamentales: la concentración de amonio, el pH y la temperatura. Simplemente, a modo ilustrativo, aquí veis cuál sería, en función de la concentración de amonio que tenemos, nitrógeno amoniacal en el reactor, y cuál sería la de amonio libre a diferentes pHs, a 6,5 y 8,2. Y aquí veis los niveles para los residuos típicos utilizados en digestión anaerobia. Seguro que coincidís conmigo que hay muy pocos digestores operando a 6,5. Seguro que el pH está entre 7 y más bien cerca de 8 si estamos en digestores industriales. Pues tanto los purines como la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos estamos en niveles inhibitorios para la fuera. Y mucho más, pues en vez de operar a 37 grados, que es la operación mesófila típica, si nos vamos a la operación termófila, ahora muy recomendada por todos los niveles de higienización que se requieren para los residuos ganaderos, esos niveles ya aumentan mucho más. Por lo tanto, estos niveles de nitrógeno sería muy bueno tenerlos controlados durante el proceso. Hay varias formas, pero una de las más utilizadas es utilizar el stripping en línea, una que hemos desarrollado en el grupo, stripping en línea con el digestor anaerobio. De tal forma, básicamente consiste en sacar en continuo una parte del contenido del digestor, hacerlo pasar por una columna de stripping, con eso eliminamos la mayor parte del amoníaco, del nitrógeno, eso se puede recuperar después con un absorbedor y producimos fertilizantes, sulfato amónico, nitrato amónico, y retornar ese líquido ya con un contenido en amonio más bajo, digamos, no voy a decir libre de amonio, pero con un contenido más bajo, al digestor. Es, digamos, ponerle pues, un doctor al lado en continuo al digestor. Hemos probado esto a nivel laboratorio y aquí simplemente veis el contenido de nitrógeno, cómo fue aumentando, aumentó también la velocidad de carga orgánica, pero como teníamos conectado el stripping en continuo, los niveles de amonio libre se mantuvieron bajos y, por tanto, la producción de metano siguió aumentando. Dijimos, puede ser casualidad, vamos a desconectar el stripping. Desconectamos el stripping manteniendo los niveles de nitrógeno de la alimentación, la carga orgánica alimentada, y en cuanto desconectamos el stripping, los niveles de amonio empezaron a subir, el amoníaco libre también, y al cabo de un tiempo la producción de metano cayó. Estaba claro que el stripping no estaba afectando al proceso de metanización en el sentido de perjudicarlo, ese debe venir ahí, pero sí que lo estaba favoreciendo bajando los niveles de amonio en el digestor. Y no llegábamos a niveles de amonio cero. O sea, no es eliminar completamente el amonio del digestor, es simplemente bajarlo en función a niveles no inhibitorios. Voy a hablar ahora hacia el final, como va a haber más presentaciones sobre el upgrading, simplemente estos dos últimos retos de cómo mejorar esa calidad del biogás y producir biometano. Aquí estamos hablando de producir biogás hasta ahora, cómo mejorar el proceso de digestión anaerobia. No estábamos hablando de biometano, sino de biogás. Como ya se sabe, seguro, se mencionó previamente, hay diferentes tecnologías para hacer esa upgrading, ese enriquecimiento de biogás, pero digamos que las tres grandes tecnologías más utilizadas es sistema de membranas,
separación del CO2 mediante membranas, una adsorción, y aquí destaco, absorción con D, basada en presurización, con presión, o una absorción utilizando pues, algún disolvente líquido. Dentro de la absorción hay diferentes tipos, absorción química, física, con agua, etc. Pero digamos son las 3 grandes tecnologías utilizadas para hacer ese upgrading. Si vemos cómo se han usado estas 3 grandes tecnologías en Europa, ¿vale? Básicamente el verde es membranas, todo lo que son azules es más o menos absorción y el rojo es el PSA, ¿vale? La adsorción. Vemos que en los primeros 5 años las tecnologías estaban basadas fundamentalmente en absorción, ¿vale? El proceso de absorción con disolventes líquidos. Estas son las nuevas plantas de biometano, ¿vale? Y en los últimos años el despegue va a ser fundamentalmente en membranas. El uso de membranas en los últimos años ha aumentado considerablemente. Sin embargo, el uso de esas tecnologías en los diferentes países pues es muy diferente. Tenemos países, por ejemplo, como Bélgica, la República Checa o Irlanda, que solo usan membranas, ¿vale? Y otros países, por ejemplo, Islandia, donde solo utiliza absorción. En España, los datos que se disponen en este año, en el 2020, que eran 2 plantas, una se basa en absorción con agua y la otra en la tecnología PSA. ¿Y qué se hace con este biometano? Muy brevemente, la mayor parte del biometano va a la red de distribución. En Europa estoy hablando. Esto no es una figura de España, es una figura de Europa en el 2020. Veis que prácticamente 3/4 partes o 2/3 van a la red. Y ya para finalizar, un poquito del último reto, que parece que a veces es como el gran olvidado cuando hablamos de biometano, de biogás o digestión anaerobia, que es el digestato. Y cuando hablamos de digestato, pues digestión anaerobia es biogás y es digestato. Y no es un detalle menor, porque si hablamos en términos volumétricos, del 100% de residuos orgánicos que metemos en el digestor, más del 95% es digestato. Estoy hablando en términos volumétricos o en términos de masa. Entonces, no es un detalle menor a olvidar cuando hablamos de procesos de digestión anaerobia de producción de biogás. ¿Qué hacer con este digestato? Hay que gestionarlo. El objetivo principal es la energía, es el biogás y de ahí quiero algo. Pero tengo este subproducto o segundo producto o coproducto, no sé cómo llamarlo, que tenemos que gestionarlo. La aplicación fundamental de este digestato es aplicación agrícola, valor agronómico para aplicación agrícola. Pero no todos los países están en la misma situación que España, directiva de nitratos, etc. Porque si nos fijamos en esta composición química de este digestato, tiene composición en nutrientes, oligoelementos, etc. Pero el contenido de nitrógeno puede limitar esta aplicación agrícola, dependiendo de en qué zona estemos hablando. Entonces, hay que buscar alternativas también para gestionar este nitrógeno. Y ya las hay. Ya hay alternativas tanto para eliminarlo, procesos basados en la tecnología Anamox, por ejemplo, o también para intentar recuperar solo este nitrógeno y hacer un fertilizante nitrogenado, como puede ser pues, conectar una unidad de stripping y a partir de ahí el fertilizante, u otras tecnologías. Entonces, en resumen, para finalizar mi ponencia, el desarrollo del sector del biometano va a ser crucial en los últimos años y creo que España va a jugar un papel fundamental. Hay países en los que puede estar ya más consolidado. La codigestión anaerobia, es decir, el tratamiento conjunto de varios residuos en una misma instalación, es una alternativa muy atractiva para esta valorización material y energética, pero necesitamos maximizar esa producción de biometano. Identifico aquí 3 grandes retos. Hacer una correcta selección de residuos o mezcla de ellos, trabajar en esa optimización del proceso de digestión anaerobia, en el que hablamos no solo de ser un poquito más arriesgados, trabajar en un punto más cerca del óptimo implementando sistemas de control adecuados, así como intentando minimizar ciertas inhibiciones si tenemos que acoplar algún sistema auxiliar y, sin duda, adaptar o mejorar esas tecnologías de upgrading de biomasa, del biogás. Fundamentalmente, pues, lo que se hablaba ya previamente de esas economías de escala. Para aquí.
Nada más, simplemente agradecer al equipo de codigestión anaerobia de estos últimos 20 años y a vosotros por la atención. Marta, si quieres sentarte ahí un momentillo. Bueno, tenemos unos minutos para un primer debate sobre esta parte y después hacemos de las dos ponencias. Adelante. Por favor. Aquí, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Soy Fernando Gual, director de Energy Lab. Quería hacer una pregunta a Emilio, ¿no? En cuanto a cómo ves lo relativo a la mezcla, ¿no? de hidrógeno. Has mencionado algo, ¿no? De hidrógeno en tuberías, el blending. Hay algunas opiniones con respecto a la capacidad de transporte de la actual red de gas, o si ves, por el contrario, que se puede desarrollar una red de hidroductos. Y otra pregunta, ya aprovechando el turno, ¿cómo ves dentro de este proceso, ¿no? de despliegue del hidrógeno en España lo que llamamos la huella, ¿no? La huella industrial, ¿no? Y que verdaderamente va a quedar como tejido industrial en España? Si lo ves positivamente, lo ves con optimismo. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo ya os he comentado antes que no soy muy partidario de la mezcla, ¿no? Porque me parece que el esfuerzo que tenemos que hacer para poder conseguir ese hidrógeno renovable pues es perderlo de alguna forma cuando lo inyectas, ¿no? Pero también es verdad que aproximadamente entre el 25 y el 30% del coste de un CAPES es lo que va a la logística de todo lo que yo le tengo que poner para cubrir toda la cadena de valor, con lo cual todo lo que puedas optimizar en esa parte de transporte pues es importante, ¿no? Entonces, esa es la razón fundamental por la que la Comisión Europea quiere de alguna forma regular esa mezcla. Hay países que no tienen estructura de gas, entonces les da exactamente igual. Pero hay otros países en los cuales nos encontramos nosotros que tenemos una red de gas. Yo no sé, le oigo siempre a los de Enagas y tal la cantidad de miles de kilómetros cuadrados que tiene nuestra red. Yo no sé si son 7.000, 8.000 kilómetros cuadrados, una verdadera burrada. Sería de tontos no utilizarlo. Lo que pasa que yo lo veo más... una vez que has agotado todas las distintas aplicaciones de ese hidrógeno que tú produces, lo que te sobre o bien lo almacenas, que eso es dinero, es decir, lo tengo que almacenar en un recipiente o a presión o no, en función del sitio que tenga espacio o no. Entonces ahí sí que tiene sentido el inyectar. Y por eso la Comisión Europea está intentando trabajar en ese porcentaje homogéneo, ¿no? Es difícil homogeneizar. Los alemanes y los franceses han ido, como siempre, por su lado. Ellos están metiendo el 12 o el 15%. Hay proyectos que yo he visto los resultados y en Alemania se sabe ya que un 25 o un 30% lo puedes mezclar sin ningún cambio. Lo que pasa es que, claro, a la hora de mezclar tienes que hacer el típico anillo, o sea, no puedes inyectar puntualmente ese hidrógeno porque ahí tendrías el 100%, entonces te lo hacen hacer con un anillo, que le vas dando vueltas hasta que homogenizas y cuando ya entra en lo que es la red de gas, pues ya es el porcentaje que tú tienes, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que creo que en los próximos 15, 20, 30 años sí que vamos a tener que jugar con esa mezcla porque de otra manera es muy complicado el montar un hidroducto. ¿Se van a montar hidroductos o no? La otra parte de la pregunta. Bueno, Alemania ya lo está haciendo. Alemania está construyendo un hidroducto del norte al sur. Bueno, Alemania lleva muchos años invirtiendo mucho dinero en hidrógeno y van por delante. También es verdad que son dependientes. O sea, Alemania no tiene las capacidades de recursos que tenemos nosotros. Nosotros tardaremos más o tardaremos menos, nos pelaremos más o menos, pero al final es verdad que tenemos una cantidad de renovables que podemos integrar para producir este hidrógeno renovable. Los alemanes no. Los alemanes tienen el poquito de fotovoltaica que pueden pillar en el norte y poquita zona de mar a la hora de tener la eólica offshore. Entonces están dependiendo y bueno, lo veréis en las noticias que uno de los objetivos claves de ellos es intentar hacer acuerdos con Marruecos, con los países sudamericanos. ¿Para qué? Para asegurarse que esa cantidad de energía que necesitan pues la puedan tener cubierta, ¿no? Alternativas técnicas existen. Yo creo que lo que no tiene sentido es hacer un hidroducto 100%. O sea, yo creo que la tecnología
Hay un montón de materiales plásticos, hay un montón de espumas que tú puedes inyectar por dentro de las tuberías para hacer recubrimientos y hacer que esos recubrimientos protejan y eviten iba a decir ese estropeamiento, no se me ocurre ninguna otra palabra, pero o sea, ese daño que pueden tener a las tuberías del hidrógeno, yo creo que eso es bastante más razonable o no. Ahora, si será necesario o no, eso dependerá un poco de las líneas de apoyo que pueda haber a nivel político en la administración. Y a nivel, la tercera parte de la pregunta de cómo nos ve a nosotros, hombre, nos veo mejor que en otras partes. O sea, yo creo que sí que es verdad, y antes lo comentaba, creo que se ha hecho un esfuerzo en intentar de alguna manera sacar ese mapa, ¿no? ese roadmap español, y yo creo que se están poniendo de alguna manera los mimbres para por lo menos intentar que nuestro tejido industrial haga esa transición. Pero también es verdad, y soy consciente, que hay muchas empresas que no quieren. O sea, también somos un país que estamos acostumbrados que si me lo pagan, yo lo hago, y si no me lo pagan, pues entonces sigo haciéndolo como antes, ¿no? Yo creo que aquí las reglas del juego tienen que cambiar. O sea, aquí al final son colaboraciones público-privadas en donde el gobierno te da dinero, pero te pide que definas una estrategia y te pide que hagas un pequeño esfuerzo para hacer esa transición. Si no estás dispuesto a hacerlo, pues te vas a quedar fuera de juego. Entonces, bueno, yo prefiero decir que sí, que vamos a ser capaces de hacerlo, porque es que no nos queda otra. Tenemos varias preguntas por internet, vamos a darle también oportunidad. Una para Marta, que en realidad son varias, que en realidad es casi la misma, porque dice que en tu ponencia se muestra que hay un potencial, pero poco desarrollo industrial. Por otro lado, en desarrollo industrial es muy importante en Francia y en Italia. Preguntan qué hace falta realmente para atraer capital para que realmente se realice una implantación plena del biogás, del biometano. Ni idea. No sé. Creo que la situación del mercado de biogás ya fue peor de lo que es en estos momentos. Yo creo que ya pasó su... Está claro que, como se comentó, la tecnología es conocida, está consolidada, el conocimiento está ahí, y yo creo que ya está fuera de, digamos, del control técnico o de a nivel técnico. Ya creo que está en manos de factores no técnicos, digamos así. Por ejemplo, pues basábamos mucho en tema de subvenciones, el tema de las subvenciones que se daban antes, y eso fue cuando empezó a despegar, y cuando se cortó las subvenciones, pues muchos proyectos que estaban en marcha se quedaron atrás. Y luego, pues a lo mejor también no somos, digamos, Alemania apostó por esos cultivos energéticos, cosas que, pues no sé, España no apostó por eso, lo que está así, son diferentes apuestas. Y la situación, pues son factores, yo creo que, pues eso, de apostar por un tipo de energía. Aquí se apostó por otros tipos en vez de apostar por el biogás en ese momento. Hay una pregunta relacionada con esto. Hablan de plantas centralizadas o distribuidas, municipales, comarcales. Claro, a ver, hay pros y contras, yo creo que en cada una de ellas. Digamos que ya los digestores que están instalados creo que se pueden optimizar. Entonces hay una cosa, eso sería centralizar, pero dentro de un marco. Pero, por ejemplo, si ya nos centramos en Galicia, tenemos unos residuos, digamos, agroindustriales, un sector industrial muy distribuido. Granjas más pequeñas, tamaño mediano pequeño, para hacer algo centralizado. Y luego yo creo que también hay una labor social. Digamos, yo, mi ganadero, quiero que mi purín vaya a mis tierras, no voy a mezclar mi purín con mi vecino y que la mezcla venga a mis cultivos. Creo que también hay una labor de comunicación social importante, sobre todo, pues a lo mejor al sector más ganadero, agroindustrial, digamos, de ver las sinergias que puede tener ese tipo de codigestión y de ventajas. Aquí hay una pregunta ya de bola de cristal, no sé. Le pregunta a Emilio cómo ve el proyecto de hidrógeno verde de Aspontes. Pues no te puedo dar muchos detalles porque, de hecho, había quedado mañana con la concejal y precisamente no puede venir porque tiene una reunión con los de la Xunta para ya, digamos, ponerlo en marcha. A ver, creo que es una de las alternativas que como país tenemos que hacer
dentro de esa transición. O sea, hay una serie de territorios que tienen unas instalaciones que o bien se van a quedar obsoletas porque ya lo están. Por poneros un ejemplo, el tema de la nuclear. Nosotros tenemos 6 plantas nucleares. Nuestras 6 plantas nucleares, perdona la expresión, son muy malas. O sea, son plantas nucleares del año de la tos. Entonces, son muy poco eficientes, generan una cantidad de recursos, no tienen nada que ver con esas plantas, con los nuevos reactores de fusión-fisión, que son los que se van a poner en Estados Unidos y van a utilizarlos para fabricar ese hidrógeno renovable. Y ahí es en donde Europa dice, es hidrógeno verde, hombre, es hidrógeno verde clarito, pero el verde clarito es de ellos, el nuestro no es verde clarito para nada, el nuestro es negro, porque desde luego generas una cantidad de problemas importantes. Entonces, ese tipo de planteamientos, el intentar reconvertir zonas de transición, el intentar de alguna manera dar un segundo uso a inversiones que ya tienes hechas, intentando aprovechar las nuevas tecnologías, yo creo que realmente es un poco la tendencia que tenemos que hacer y es la forma de conseguir esas economías de escala que yo iba al principio. Entonces, el proyecto me parece que es una muy buena alternativa y una solución muy coherente para intentar pues, seguir generando trabajo y seguir de alguna forma pues, avanzando en una zona en la que si al final la planta se cae, pues al final va a haber muchísimos trabajos que se van a perder, ¿no? Y sobre todo la instalación. Hay una pregunta para Marta, yo un poco... Dice si para mejorar la producción de biogás se podría hacer una mejora genética de las especies bacterianas implicadas, de las arqueas. Esto sería... dice, soy consciente de que es un proceso caro, pero ¿tú cómo lo ves? ¿O eso no es una limitación? Yo diría que los microorganismos no es una limitación. Ahora, a nivel hacer el proceso, si lo entendí bien, de bioaumentación o mejoras genéticas, yo creo que los microorganismos, si le damos lo que quieren y en las condiciones que quieren, van a hacer su trabajo bien. Este es un proceso complejo, implica bacterias, implica arqueas, evidentemente, como veis, y experiencias así, digamos que hay muchos que pueden hacer lo mismo. Entonces, lo que aquí conocemos como esa redundancia funcional, lo decimos en la universidad, es decir, que hay muchos que pueden hacer ese trabajo. La idea es que, en función del sustrato, en función de las condiciones de operación, pues unos trabajan mejor que otros, pero los otros siguen estando ahí para, digamos, coger el relevo en caso de que algo cambie. Entonces, no creo que digamos, actuando a nivel microbiológico sea, digamos, una mejora drástica como más a nivel técnico. Así es mi impresión. Yo les quería hacer una pregunta a los dos. Bueno, ahora es que ya hablando de esto, bueno, hay una vía de conversión a metano vía hidrógeno, que tú lo comentaste en principio, tú también, creo que después Ángela nos va a hablar un poquitín más, pero yo aprovechando que tenía la palabra, ¿cómo veis esta vía? Yo primero. Yo reconozco que desconozco un poco de esa vía biológica, sé que existe y que está ahí. Hay limitaciones de poner en contacto, ¿no?, ese hidrógeno en fase líquida con ese CO2 y que los microorganismos lo vean, y más limitaciones. Está en vías de desarrollo y probablemente, pero creo que a día de hoy no es la alternativa para la producción de biometano. Creo que ese desarrollo más físico-químico, membranas, etcétera, lo veo a lo mejor como ya producir un biogás de más calidad que facilita a lo mejor ya esa segunda parte de enriquecimiento. Pero como alternativa competitiva, ya pasar de biogás a biometano, con esa más del 95%, 96% que se requiere, creo que a día de hoy aún no estamos ahí. Estamos en llegar a lo mejor al 85%, de tal forma que facilite pues, ese segundo proceso físico-químico mejor. Pero llegar directamente, yo, y hablo desde el desconocimiento, o sea que a lo mejor creo que no estamos ahí. Sí, bueno, la verdad es que estoy de acuerdo. O sea, yo creo que al final la utilización del hidrógeno es precisamente para enriquecer y purificar ese defecto de alguna manera que puedes generar con ese biogás anterior. O sea, realmente lo que se está pensando es, utilizo este hidrógeno para purificar y hacer mejor ese biogás y además, como lo voy a hacer metano o biometano, pues puedo atrapar ese CO2, que es un poco una de las alternativas industriales que nos trae de cabeza, ¿no? Intentar ver cómo descarbonizo. Yo cada 2x3 lo que ves es intentar industrias no hacer esa transición dentro de sus procesos, porque también entiendo que es complejo, que no es fácil. Una cementera o una acería
pues no le puedes decir que vaya de 0 a 100 y que automáticamente tire la planta y haga una nueva. Tienes que darle ciertas alternativas. Entonces, el hidrógeno se está viendo como enriquecedor de ese syngas que tú puedes obtener de una forma más no tan profesional, por llamarlo de alguna manera, para que luego también sea capaz de absorber ese CO2 y puedas de alguna forma metanar, ¿no? Y el proyecto que os enseñaba yo antes, el Renovagas, es un proyecto que está funcionando, lleva funcionando, pues creo recordar, 12 años en Jerez, y realmente la tecnología está y el proceso se tiene, pero con ese enfoque, con el enfoque de no voy a fabricar hidrógeno solo para eso, sino que voy a fabricar hidrógeno, y dentro de todo el hidrógeno que me sobre, lo que decíamos antes, yo antes de coger y mezclarlo en la red, sí que lo utilizaría para poder llevarlo a metano. Me parece que es de alguna manera lo más interesante. Bueno, de hecho, la alternativa para... Claro. Vamos a hacer la última pregunta antes del café. Bueno, yo quería hablar de la dificultad del desarrollo o de la producción de biogás en España con respecto al resto de Europa. ¿Qué es lo que hace diferente a España de los otros países para que no se aproveche? O sea, ¿por qué las granjas de España no aprovechan o no instalan biodigestores, o si es que hay una razón? No sé realmente cuál es la razón. Yo creo que puede ser una herramienta de comunicación también, a lo mejor en ese caso. No es que no crean, es también el tipo de granjas. O sea, yo conozco algunas pues, por Dinamarca o en Holanda, donde son unas instalaciones ya que además de granjas son gestores de residuos, ¿no? Entonces me refiero, porque el purín tiene muy poco potencial. Si realmente quieres tener algo ahí, tienes que irte a codigestión, y casi todos los residuos agroindustriales entonces, pero realmente si quieres tratar otros residuos en tu granja ya es... Entonces creo que es otro nivel de concepción de la granja, aparte de tener su actividad primaria, que puede ser la granja, la producción de carne o leche o la que sea. Tienen esa segunda actividad que es como... También pues, tienen sus residuos, tienen su gestión de residuos. Yo creo que en los residuos agroindustriales, ganaderos, el punto clave es la codigestión para poder estar ahí, sin duda. Bueno, simplemente comentar que esa digestor que se le oí del año 1984, que una granja, en Cataluña, yo estaba en ese momento, estuve muy implicado en ese proyecto. Yo creo que fue los primeros donde se hizo cogeneración, se producía energía eléctrica. Por lo tanto, no es que vamos atrasados tecnológicamente. En aquel momento, pues no había tantos en Europa. Y, sin embargo, hay otros países que han pegado una subida extraordinaria. Y aquí, pues no. Pero yo creo que no es por falta de conocimientos ni por falta de preparación técnica. Sea tema social, sea tema económico, sea tema incentivos. Seguramente el hidrógeno, si no tuviera el apoyo económico que tiene ahora, pues tampoco estaríamos hablando tanto de él. Entonces, pues sí, a veces son razones que no son exactamente tecnológicas, porque la electrólisis la conocemos desde la época de Volta. Por lo tanto, ya, en fin, hace ya 3 siglos que sabemos electrólisis y ahora pues parece que la hemos descubierto. Pero bueno, vamos a tomarnos unos minutos, retornaríamos a las 7:15. Creo que nos tienen preparado un café, no sé exactamente dónde, pero supongo que a la salida lo veremos. Venga, los que nos estáis siguiendo por internet, recordad, a las 7:15 retomaríamos en la segunda parte del curso. Gracias.